Estamos a las puertas del día de expiación. En este séptimo mes, o en el sábado de los meses. ¿Por qué digo sábado de los meses? Porque es el mes séptimo. Es el sábado de los meses. Estamos a las puertas del día de expiación. Estamos exactamente a 4 días del día de ayuno, ¿verdad? Y eso nos da la instrucción Levítico 23 precisamente, donde nos ordena que nosotros en este día debemos afligir nuestros seres, nuestras personalidades, porque expiación tiene como principal objetivo nuestra reconciliación con Dios. Eso es lo que significa, uno de los significados de este día. Dios es muy específico con sus instrucciones, sobre todo en sus fiestas santas. Es muy específico, es muy puntual. No se va por las ramas, Él va al núcleo y nos instruye para que nosotros estemos bien preparados. Levítico capítulo 23, versículos 28 al 30. Levítico capítulo 23, versículos 28 al 30. Fíjense lo que dice. Y pongamos atención a sus palabras también. Levítico 23, versículo 28 al 30. ¿Qué hay? Claro que lo escribió Moisés, pero ¿quién le dictó a Moisés? ¿Quién le enseñó a Moisés? Jesucristo, preencarnado. Veamos lo que dice Levítico 23, versículo 28 al 30. Dice, ningún trabajo haréis en este día. Está hablando de expiación. Porque es día de expiación para reconciliaros delante del Eterno vuestro Dios. Principalmente esa reconciliación iba a ser con Israel. Pero porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. O sea, no podemos ignorar el día de expiación. No podemos ignorarlo. Versículo 30. Cualquier persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a tal persona de entre su pueblo. Hay razones muy profundas para evitar trabajar no solamente en el día de expiación, sino en todos sus días santos. Versículo 32. Día de reposo será para nosotros. Es un día de sábado anual para nosotros. Y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes por la tarde, de tarde en tarde guardaréis vuestro reposo. ¿Por qué? Para Dios es importante el ayuno de su pueblo. ¿Por qué? Sabemos que ayunar es dedicar un tiempo, normalmente un día, privándonos del sustento diario del alimento, a objeto de acercarnos más a Dios antes de regocijarnos en la siguiente fiesta, que es la fiesta de los tabernáculos. De esa manera, Dios quiere que vayamos a la fiesta limpios de toda preocupación, limpios de toda amargura y limpios de toda impaciencia. El rito del día de expiación, que se encuentra en Levítico 23 y en Números 29, incluía 2 ceremonias distintas. 2 ceremonias distintas. La primera se refiere a la purificación, celebrada una vez al año por el sumo sacerdote para obtener el perdón de los pecados, tanto por sí mismo como para el pueblo. El sacerdote, recordemos, entraba en ese día con las vestiduras blancas en señal de pureza. Una vez en el santuario, en el lugar santísimo, para entregar su ofrenda. Ese es el primer significado que tenía este día. El segundo consiste en cargar simbólicamente los pecados e impurezas del pueblo de Israel sobre el macho cabrío y llevarlo luego al desierto. Este era el segundo concepto del día de expiación. ¿Qué significaba sacar al macho cabrío y llevarlo al desierto? ¿Acaso Dios no dice que en los días santos no debemos
caminar mucho más que un día específico, un espacio específico. ¿Por qué entonces el macho cabrío tenía que ser llevado kilómetros y kilómetros para despeñarlo luego? Los israelitas eran muy sabios para eso. Ellos establecían puestos cada cierto tiempo de caminata de un día, varios puestos. Entonces el que sacaba al macho cabrío caminaba un día, lo dejaba ahí, tomaba otro, caminaba otra vez allá, lo dejaba al siguiente y así siguiendo hasta que finalmente lo despeñaban. ¿Cómo se comunicaban? Por medio de banderas, una bandera de un color, otra bandera de otro color, para saber si Satanás, o sea, el macho cabrío que representaba a Satanás ya había sido despeñado. Eso tiene mucho contexto también con sacar a Satanás del mundo. Eso ya sabemos que Dios lo va a hacer, lo va a atar con cadenas y lo va a meter en el abismo. Esa es la interpretación de esta antigua ceremonia que está relatada en Levítico 16. Entonces, la intención de este rito era la de sacar a Satanás del medio en que ellos vivían para purificar a su pueblo, restaurando al mismo tiempo su relación pura con Dios. Estoy hablando de conceptos básicos del día de expiación, la cual, por supuesto, estuvo afectada por las transgresiones cometidas durante el año. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cuál es la correcta forma de ayunar en este día especial, como también en el resto del año? Las instrucciones que vamos a ver ahora no solamente se refieren específicamente al día de expiación, sino a cualquier día del año donde nosotros ayunamos. ¿Con qué actitud debemos presentar nuestro ayuno ante Dios para que cumpla el ayuno su objetivo principal, siendo del agrado de nuestro Padre? ¿Con qué actitud debemos presentar nuestro ayuno? Para entenderlo mejor, vamos a ver que en la Biblia hay dos tipos de ayuno. En la Biblia hay dos tipos de ayuno. Eso es lo que nos muestran las Escrituras. Dos tipos de ayuno. Para diferenciarlos rápidamente se los voy a decir. El primer tipo es el ayuno que a Dios no le agrada. En cambio, el segundo tipo es del agrado de Dios. Entonces vamos a analizar los dos aspectos para estar mejor informados en cuanto a la razón del ayuno. Entonces pasemos al primer aspecto, el ayuno que Dios odia. El ayuno que Dios odia. Empecemos a analizar lo que hizo el pueblo judío cuando Dios rechazó su ayuno debido a que sus actitudes, o sea, su ayuno no fue hecho con buena actitud. Zacarías capítulo 7, versículos 1 al 7. Zacarías 7, versículos 1 al 3. Por favor, corrijámoslo. 1 al 3. Van a ver ustedes qué es lo que pasa. Y esto lo tenemos escrito en nuestros calendarios. Ahí están. Ahí están. Pero aquí lo vamos a repasar una vez más. Zacarías 7, versículos 1 al 3. Dice, aconteció que en el 4º año del rey Darío, fíjense, la Biblia es bien específica, sabemos hasta la fecha en que se produjo esto. Aconteció en el 4º año del rey Darío, a los 4 días del mes 9, que es Quisleu, llegó la palabra del Eterno a Zacarías. ¿Cuál fue el 4º año del rey Darío del 9º mes de Quisleu? Fue el 4 de Quisleu del año 518 a.C. Versículo 2. En aquel tiempo el pueblo de Bet-El había enviado a Sarecer con Regem Melech
a sus hombres a implorar el favor del Eterno. Vayan ustedes, clamen por nosotros. Y a preguntar a los sacerdotes que estaban en la casa del Eterno de los ejércitos y a los profetas, diciendo, ¿lloraremos en el mes quinto? ¿Haremos abstinencia como la hemos venido haciendo desde hace algunos años? Ellos se preguntaban de esa manera. Resulta que los judíos, por su propia cuenta, habían establecido 4 ayunos en el año para lamentar hechos relacionados con la destrucción del templo y la destrucción de Jerusalén de manos del ejército de Nabucodonosor, del ejército babilonio. Y ellos se lamentaban durante los 70 años de cautiverio que ellos tuvieron. 70 años que fueron desde el año 587 hasta el año 517. 70 años de cautiverio. Veamos cuáles fueron esos 4 ayunos que tuvieron los judíos. El primer ayuno se realizaba en el 9º día del 4º mes. En el 9º día del 4º mes, es decir, el 9 de Tamuz, del calendario bíblico. Se trataba de un recordatorio del día que los babilonios abrieron la primera brecha en los muros de Jerusalén. Sabemos que ellos estuvieron ahí rodeando y los judíos estaban ahí adentro, no salían, entonces ellos empezaron a destruir los muros hasta que finalmente lograron abrir una brecha. ¿Cuándo fue eso? El 9 de Tamuz. Y entonces ellos se lamentaron, o sea, crearon un ayuno por ese día, tal como nos relata, para que ustedes lo puedan repasar, en Segunda de Reyes, capítulo 25 y versículo 3. Segunda de Reyes, capítulo 25 y versículo 3. Yo no voy a pasar allá, porque no es el objetivo de este mensaje. Ese fue el primer ayuno. Vamos al segundo ayuno. El segundo ayuno se realizaba el 10º día del 5º mes. El 10º día del 5º mes, es decir, el 10 de Ab. El 10 de Ab. Para lamentarse de la destrucción de Jerusalén y del templo. Ellos estando ahí cautivos se lamentaban ahí en Babilonia. Caramba, ahora es 10 de Ab. Ayunemos. Tal como nos relata Segunda de Reyes 25, versículos 8 al 9. Segunda de Reyes, capítulo 25, versículos 18, del 8 al 9. Yo no voy a entrar allá porque, repito, es tema de otro mensaje. El tercer ayuno. El tercer ayuno lo celebraban el segundo día del 7º mes. El segundo día del 7º mes, o sea, el 2 de Tishri, o Etanim. Como recuerdo del asesinato del gobernador Gedalías. ¿Se acuerdan? Ellos habían nombrado un gobernador, a Gedalías, pero después fue muerto. Esto ocurrió después de la destrucción de la ciudad, tal como el profeta Jeremías lo explica en el capítulo 41, versículos 1 al 2. Jeremías 41, versículos 1 al 2. Ustedes también pueden repasarlo. Ese es el tercer ayuno. El cuarto ayuno era celebrado el 10º día del 10º mes. El 10º día del 10º mes, es decir, el 10 de Tebet. El 10 de Tebet, que marcaba el comienzo del sitio contra Jerusalén por el ejército de los babilonios. Ni siquiera ellos respetaron el orden, ¿se fijan? Debían hacer primero el sitio, después la rotura del muro, pero así lo hicieron. Esto ocurrió en el 9º año del rey Sedequías, es decir, durante el año 589 a.C. Las fechas están bien claritas aquí. Los judíos pensaban que con sus 4 ayunos ellos habían quedado justificados y perdonados ante Dios. Eso es lo que pensaban. Pero en realidad Dios pensaba de otra manera. Por eso el profeta Zacarías continúa
en el versículo 4 del mismo capítulo de Zacarías 7 lo siguiente. Zacarías 7, versículo 4, dice, Zacarías 7, versículo 4, dice, recibid pues esta palabra del Eterno de los ejércitos. Di a todo el pueblo del país y a los sacerdotes, cuando ayunabais y llorabais en el 5º y en el 7º mes durante estos 70 años, ¿se fijaron dónde estaban ayunando ellos? ¿Habéis ayunado para mí? Dice Dios. ¿Habéis ayunado para mí? Y cuando comíais y bebíais, ¿no comíais y bebíais para vosotros mismos? ¿Acaso no son estas las palabras que proclamó el Eterno por medio de los primeros profetas, cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila? Los profetas les habían advertido, les habían dicho que si ustedes siguen desviándose de estas cosas, bueno, Dios los va a castigar, va a traer un pueblo ajeno que ustedes no conocen y los van a sacar, los van a matar y los van a sacar de acá. Pero ellos no creían. Ellos consultaban a su rey y el rey de turno les decía, bueno, yo voy a consultar a mis profetas. Y sus profetas tenían que obedecer lo que el rey decía. Y les dije, sus profetas les preguntaban, ¿van a pasar estas cosas que nos está diciendo los profetas y principalmente Jeremías? Y ellos decían, hemos consultado a Dios y señor rey, no va a pasar eso. No va a pasar eso. Ahí está, ¿ven? ¿Se dieron cuenta? No va a ocurrir nada. Pero qué equivocados estaban. En realidad el que estaba diciendo la verdad era Jeremías y no los profetas del rey. Versículo 7, voy a repetir. ¿Acaso no son estas las palabras que proclamó el Eterno por medio de sus primeros profetas, cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila? Y las ciudades de sus alrededores y el Negev y el Celefa estaban también habitados. Había paz entonces, pero Dios ya estaba advirtiendo. Dios los estaba censurando por la forma de tales ayunos, de sus 4 ayunos que habían generado con un gesto vacío. No había nada en su interior. Cuando ellos pensaban que de pronto tendrían su templo otra vez, vino la pregunta de si debían seguir ayunando. Pero Zacarías les recuerda que una buena razón para ayunar es con arrepentimiento y aflicción debido a su tibieza y desobediencia. Pero ellos no entendían eso. De ninguna manera sus ayunos eran genuinos. Por eso los ayunos llegaron a ser simplemente un medio para exhibir su propia, entre comillas, santidad. Ellos se creían justos, pensaban decían, bueno, estamos aquí 70 años, vamos a estar 70 años, pero estos ayunos nos van a limpiar. No. ¿Por qué? Es decir, que en lugar de empezar por la raíz, ellos más bien se fueron por las ramas. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios ante esa actitud vacía de parte de ellos? Se trata pues de una lección muy importante que también nos compete a nosotros como iglesia para evitar caer en el mismo error. He aquí los requisitos espirituales que se precisan para un buen ayuno y que ya Zacarías les estuvo diciendo. Zacarías capítulo 7, ahora en los versículos 8 al 14. Zacarías 7, versículos 8 al 14. ¿Se acuerdan? Zacarías tuvo muchas visiones en una noche. Y esta es una de ellas. Zacarías 7, versículos 8 al 14. Dice, recibí también Zacarías esta palabra del Eterno. Recibió también Zacarías esta palabra del Eterno. Versículo 9. Así habló el Eterno de los ejércitos. Juzgad conforme a la verdad.
haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. ¿Ellos hicieron eso? No. No oprimáis a la viuda. Los sacerdotes lo hacían. Al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal de su corazón, en su corazón contra su hermano. ¿Hacían esto los judíos? No. Ellos estaban más preocupados por la destrucción del templo, por la muerte de Gedalías. Versículo 11. Pero no quisieron escuchar. Ahí está. Pero no quisieron escuchar, sino que volvieron la espada y se taparon los oídos para no oír. Versículo 12. Endurecieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que el Eterno de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de sus primeros profetas. Por tanto, el Eterno de los ejércitos se enojó mucho. Se enojó mucho. De nada les valió sus 4 ayunos que hacían de año en año. Versículo 13. Y aconteció que, así como él clamó y no escucharon, ellos también clamaron y yo no escuché, dice el Eterno de los ejércitos. Esta es una lección muy importante para nosotros. Si nosotros ayunamos de manera incorrecta, Dios no nos va a escuchar. Y si en esa situación, sin cambiar, clamamos a Dios, Dios va a tapar sus oídos y tampoco nos va a escuchar. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos haciendo. Es un ejemplo para nosotros. Como dijo Pablo, todo esto es un ejemplo para que nosotros no cometamos los mismos errores que cometió Israel. Versículo 13, y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice el Eterno de los ejércitos. Versículo 14, sino que los esparcí como un torbellino por todas las naciones que ellos no conocían. Y la tierra fue desolada tras de ellos. Aquí hay una interpretación muy interesante cuando digo la tierra fue desolada. Los evangélicos piensan que la tierra fue desolada porque todos ellos se fueron al cielo. Mentira. Sin quedar quien fuera ni viniera, pues convirtieron el desierto en la tierra, convirtieron en desierto la tierra deseable. ¿Estamos captando el mensaje? ¿Estamos entendiendo lo que Dios nos está diciendo? Es decir, en lugar de lamentarse por el sitio de Jerusalén, en lugar de lamentarse por la primera brecha del muro que abrieron los babilonios, y en lugar de lamentarse por el asesinato del gobernador Gedalías y también por la destrucción del templo y la ciudad de Jerusalén, más bien ellos debieron arrepentirse de la dureza de su corazón, por su falta de obediencia, por su falta de misericordia y piedad, porque taparon sus oídos para no escuchar las advertencias de Dios. Por eso Dios también tapó sus oídos para no escuchar el falso lamento de Judá, porque sus ayunos no fueron de su agrado definitivamente. ¿Cómo es posible que los judíos, pese a haber sido castigados y llevados a Babilonia, ellos se sigan lamentando con uno de sus ayunos por la muerte del gobernador Gedalías? ¿Acaso hay que ayunar por los muertos? ¿Acaso no se dieron cuenta que eso no se debe hacer? Los judíos no entendieron. Dios estuvo muy enojado con ellos. No escuchaba su lamento. Se dieron cuenta que esos 4 ayunos no les sirvió de nada. Por eso, ahora, refiriéndonos a la iglesia, transfiriendo esas enseñanzas a la iglesia, vamos a ver cuáles son las razones equivocadas del ayuno que no deberíamos tener en la iglesia nunca. Vamos a ver las razones equivocadas del ayuno que nosotros como iglesia no deberíamos tener nunca. Primera razón,
Estamos hablando de las razones equivocadas. Todas estas son razones equivocadas. Primera razón. El ayuno no es para vanagloriarse, mostrándonos débiles y frágiles ante los demás. El ayuno no es para vanagloriarse, mostrándonos débiles y frágiles ante los demás. Mateo 6, versículo 16. Mateo 6, versículo 16. Dice, Mateo 6, versículo 16, dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. ¡Ay! Los fariseos se paraban en la esquina, tenían una cara como de muertos. Se paraban ahí y todos decían, ¡uy, qué santidad! Mire, están ayunando. Y Cristo los está criticando. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ellos no van a tener recompensa allá. Ellos aquí ya tuvieron su recompensa. Hacerlo con la intención equivocada definitivamente no es nada bueno para Dios. Segunda razón equivocada. Segunda razón equivocada. Tampoco el ayuno es para satisfacer nuestros deseos mundanos. Tampoco el ayuno es para satisfacer nuestros deseos mundanos. Porque no es un método mágico para forzar a Dios en lo que le pedimos. No es un método mágico para forzar a Dios en lo que le pedimos. Señor, yo quiero $1,000,000 y quiero que me los des, voy a ayunar. Eso no está en el plan de Dios. Esa no es la voluntad de Dios. No podemos ayunar con deseos mundanos que están en contra de la voluntad de Dios. Santiago capítulo 4, versículos 2 al 3. Santiago capítulo 4, versículos 2 al 3. Fíjense lo que dice Santiago, precisamente en este punto. Santiago capítulo 4, versículos 2 al 3. Fíjense lo que les dice, lo que nos dice. Codiciáis y no tenéis. Ahí está pues. Ahí está pues. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís, es decir, ayunáis, y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, que no están en el plan de Dios. De nada sirve ayunar para obtener caprichos frívolos, porque están alejados, bastante alejados de la voluntad de Dios. Esa es la segunda razón equivocada. Tercera razón equivocada. Tercera razón equivocada. El ayuno no es solo para dejar de comer y sentir hambre. Yo estoy ayunando porque no he comido y ahora tengo hambre. Porque tal privación fácilmente puede esconder otra razón diferente. He aquí un ejemplo. Segunda de Samuel capítulo 21 y versículo 1. Segunda de Samuel capítulo 21 y versículo 1. Fíjense lo que dice aquí. Segunda de Samuel capítulo 21 y versículo 1. Segunda de Samuel 21, 1. Dice, hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó al Eterno y el Eterno le dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Causa de Saúl. Saúl no se arrepintió. Por esa razón
no tuvo más descendencia en sus hijos para ser reyes, pese a que uno de ellos trató de serlo por 7 años, pero después fue eliminado. La intención del ayuno no es para pasar hambre, sino que la verdadera intención más bien es altruista, generosa, dadivosa, humilde y sincera ante los ojos de Dios. Decir que solamente estoy ayunando para tener hambre no es correcto. Esa es la tercera razón. Cuarta razón equivocada. También la intención del ayuno es para sentirse, justo y superior a los demás. No. La intención del ayuno no es para sentirse más justo y superior entre los demás. Yo estoy ayunando, pero miren a aquel que no está ayunando. Yo soy más justo que él, ¿verdad? Eso puede ocurrir. Lucas capítulo 18, versículos 11 al 12. Lucas capítulo 18, versículos 11 al 12. Este es un ejemplo que nosotros debemos madurar y debemos mantener en nuestra mente. Lucas 18, versículos 11 al 12, dice: el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: yo, Señor Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres. ¿Ve? Ya se estaba inflando. Ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano que estaba ahí de rodillas, porque yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Soy muy justo. Dios no acepta esa actitud de soberbia. El hecho que se sienta uno justo y superior ante los demás. Dios rechaza y humilla a todo aquel que se cree autojusto y superior a los demás. Por eso, aquel publicano que ni siquiera podía ni tenía la intención de alzar los ojos, fue justificado, mientras el fariseo no. La cosa fue al revés. Quinta razón equivocada. Quinta razón equivocada. Cuando una persona arrogante ayuna en medio de su soberbia, Dios no toma en cuenta su ayuno y tampoco lo bendice debido a su arrogancia y soberbia, por ser contrarias a la voluntad de Dios. Tal persona necesita limpiar previamente su corazón con una buena actitud para que su ayuno sea aceptable delante de Dios. Joel capítulo 1 y versículo 14. Joel capítulo 1 y versículo 14. Dice, Joel 1, versículo 14: proclamad ayuno, convocad a asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa del Eterno, vuestro Dios, y clamad al Eterno. Está hablando de una actitud que en ese momento el pueblo no tenía. Joel capítulo 2, versículo 12, un poquito más adelante del mismo libro de Joel. Joel capítulo 2, versículo 12. Dice, Joel 2, versículo 12. Por eso pues, ahora, dice el Eterno, convertíos a mí, giren su corazón malo y conviértanse al Eterno. Con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. ¿Se fijaron? Con ayuno, lloro y lamento. Es decir,
De nada sirve ayunar si no viene acompañado de un sincero arrepentimiento hacia Dios, reconociendo las faltas, los pecados, los propios errores, sin ver los errores de los demás. Yo soy más justo, pero fíjate en este mi vecino. Este es peor que yo. No podemos hacer eso, sin tener un espíritu acusador ni malicioso. Definitivamente Dios odia todas estas malas actitudes. Veamos lo que dice el apóstol Santiago al respecto. Santiago capítulo 4, versículos 7 al 10. Santiago capítulo 4, versículos 7 al 10. Dice el libro de Santiago 4, 7 al 10 lo siguiente. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Fíjense cuál es el proceso. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. No es al revés. ¿Cuándo, Señor, te vas a acercar a mí? Primero acérquese usted, después Dios se va a acercar. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Doble ánimo. Un ratito bien, otro ratito mal. Versículo 9. Afligíos, lamentad y llorad. El tema es el mismo. El tema es el mismo. El mismo que dijo Joel en el capítulo 1 y versículo 14. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Versículo 10. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. El proceso es a la inversa. Nosotros no podemos exaltarnos por nuestra cuenta, sino es gracias a una buena actitud, Dios nos va a exaltar. A veces ni siquiera entendemos las razones de nuestro sufrimiento, de nuestras enfermedades y de nuestros problemas. ¿No será que a nuestra relación con Dios le falta mayor dosis de sinceridad? ¿No será eso? Para llenar el vacío que llevamos por dentro. Por eso, antes de ayunar, necesitamos meditar examinando principalmente nuestro interior, sin ver el problema del vecino. Ese es, hasta aquí hemos analizado el primer aspecto, es decir, el ayuno que no es del agrado de Dios. Ahora vamos a pasar al segundo aspecto, el ayuno que a Dios le agrada, el ayuno que a Dios le agrada. Segundo aspecto, el ayuno que a Dios le agrada. Cuando actuamos con buena actitud, el ayuno es de gran beneficio, no solamente en el campo espiritual, sino también en el campo material, porque Dios nos bendice. A Dios le agrada que ayunemos con buena actitud. Isaías capítulo 57, versículo 15. Isaías capítulo 57, versículo 15. Isaías 57, versículo 15. Este pasaje deberíamos subrayarlo, en serio. Deberíamos subrayarlo. Porque tiene mucho que ver también con los mensajes que está dando nuestro diácono Wanderson Esquerdo. La creación de Dios y su eternidad. Isaías 57, 15 dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. ¿Se fijaron? ¿Dónde habita Dios? Ahí en la eternidad. Y nosotros somos ahí abajo como pequeños animalitos, como pequeños bichitos, como langostas, como dice la Biblia.
Él nos está mirando en todo momento. Por eso nada podemos hacer sin que Él vea, nada. Él lee las mentes, Él lee los corazones y sabe cuál es la actitud de cada persona. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito la altura y la santidad, yo habito también con el quebrantado y humilde de espíritu. Ahí está pues la buena actitud del ayuno. Él no ve al arrogante, Él no ve al soberbio, Él no ve al caprichoso, Él no ve al codicioso. Él ve al humilde, al quebrantado de espíritu, para reavivar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Ahí está Dios. Dios está mirando todo esto. Dios lo tiene siempre presente. El profeta Isaías nos hace entender que necesitamos mayor dosis de humildad y temor a Dios para que nuestro ayuno sea aceptable. Eso es lo que nos está diciendo. Isaías 66, versículo 2. El último capítulo de Isaías. Isaías 66, versículo 2. Dice, Isaías 66, 2. Mi mano hizo todas estas cosas. Por supuesto, Él es el creador de todo. Así, todas ellas llegaron a ser. Claro, Dios las tenía escondidas, pero de pronto la manifestó y creó todo. Dice el Eterno, pero yo miraré al que es pobre y humilde de espíritu y tiembla mi palabra. Yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y tiembla mi palabra. No es que Dios no está mirando a los malos, los está viendo, pero no los bendice. En cambio, dice Él, presta mucha atención al pobre y humilde de espíritu que tiembla su palabra. A este sí le presta atención. Y por supuesto, su ayuno en tal caso es muy saludable. Esa es la actitud que debemos tener cuando ayunamos, para que Dios escuche nuestro clamor, porque Él está atento a los quebrantados de corazón, a los humildes, a los que se esfuerzan por obedecerlo. Pero si vamos a ayunar con una actitud vacía, sin sentido, es mejor que no lo hagamos. Porque Dios no va a aceptar ese ayuno ni va a escuchar nuestro clamor. Y también Él cerrará sus oídos para no oír, porque lo que hacemos va a ser ajeno a su voluntad. Ante todo, entonces, debemos aprender a poner atención en todo lo que Él nos enseña y ponerlo en práctica para mejorar nuestra actitud. De esa manera, nuestro ayuno va a ser efectivo y de mucho beneficio espiritual. He aquí las bendiciones que nos trae un buen ayuno en palabras de Jesucristo. Mateo capítulo 5 y versículo 3. Mateo capítulo 5 y versículo 3. Mateo capítulo 5 y versículo 3. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Es decir, está diciendo, benditos los que son pobres en espíritu. No los pobres de espíritu. Cuidado. Los pobres de espíritu no son bienaventurados. Los pobres en espíritu sí. Porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, es decir, los que ayunan, porque recibirán consolación. Dios los va a consolar. Bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. La mansedumbre, el humillarse, la misericordia, el perdón, la buena actitud, el arrepentimiento, son cosas que a Dios le agradan. Por eso ahora, después de haber analizado las 5 actitudes equivocadas del ayuno, ahora vamos a analizar las 5 actitudes
correctas que le agradan a Dios, que Dios las acepta y que Dios bendice cuando nosotros ayunamos. Primero hemos visto las 5 actitudes equivocadas, ahora vamos a ver las 5 actitudes que son del agrado de Dios. Una parte tiene un contexto negativo, la otra tiene un contexto totalmente positivo. Primera razón del ayuno que le agrada a Dios. Primera razón del ayuno que le agrada a Dios. El verdadero ayuno siempre va acompañado de una actitud de misericordia, de lealtad, de clemencia y compasión por los débiles de la fe. No se exalta, no dice, miren, yo soy más justo que estos que no ayunan, o de estos pequeños que ni entienden siquiera lo que es el ayuno. No. Debemos tener una actitud de misericordia, de lealtad, de clemencia y compasión, sobre todo con nuestros hermanos que todavía son débiles en la fe. Isaías capítulo 58, versículos 6 al 7. Isaías 58, versículos 6 al 7. Fíjense cómo el profeta del milenio les está mostrando a los judíos y en realidad a Israel cómo se debe ayunar. Isaías 58, versículos 6 al 7 dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Nos está dando la receta espiritual para tener un buen ayuno. No es para que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veáis al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano, no te hagas el tonto, no te hagas el ciego. Nos está mostrando, pues, Dios a través del profeta Isaías, la verdadera actitud que debe haber en el ayuno. Debemos mostrar una actitud sincera y noble para con nuestros hermanos y para con nuestros semejantes cuando estamos ayunando. Segunda razón del ayuno que le agrada a Dios. Segunda razón del ayuno que le agrada a Dios. El ayuno es como un bálsamo que cuando se echa encima de un corazón duro, se ablanda ese corazón. El ayuno suaviza nuestro duro corazón en una sincera intimidad con Dios. Porque cuando nos debilitamos físicamente, más tarde salimos fortalecidos espiritualmente. ¿Verdad? Esa es la razón, una buena razón. La segunda razón de por qué a Dios le agrada el ayuno. Porque cambiamos la dureza de nuestro corazón y pese a que nos debilitamos físicamente, finalmente después del ayuno salimos fortalecidos espiritualmente. Como nos dice 2 Corintios en el capítulo 12 y versículo 10. No vayan allá porque lo estoy nombrando nomás. 2 Corintios 12, 10. Mateo capítulo 6, versículo 17 al 18. Mateo capítulo 6, versículo 17 al 18. Mateo capítulo 6, versículo 17 al 18. Dice, pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. No para mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público.
Ahí está una buena razón. Por eso Dios 7 veces les llama en Mateo 23 a los fariseos hipócritas. 7 veces. Porque los fariseos decían que eran hijos de Abraham. Hijos de Abraham. No lo eran. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Por favor, piensen una vez más que nosotros somos como pequeñas langostitas en su creación. Y Dios desde su eternidad de arriba nos está mirando a todos nosotros. Y Él sabe y conoce lo que nosotros hacemos en secreto, sin demudar nuestro rostro y decir, ¡ay, estoy ayunando! Dios nos recompensa de esa manera. Tercera razón del ayuno que le agrada a Dios. Tercera razón del ayuno que le agrada a Dios. A veces, el ayuno tiene que ver con el clamor, angustia y lamentación en la iglesia por diferentes razones. Por ejemplo, cuando nos dividimos en el año 95 y cuando hubo otra división en el año 2010, yo me acuerdo que los dirigentes de la iglesia nos dijeron, ayunen, porque estamos pasando un momento difícil. Ese ayuno tenía que ver con el clamor, la angustia y la lamentación que teníamos por obra de Satanás cuando dividió la iglesia. Por eso entonces todos clamamos la intervención divina para que tratemos de estar unidos y permanezcamos unidos como lo estamos ahora. Joel capítulo 1 y versículo 14. Aquí está hablando justamente de lo mismo. Ya no es una lamentación personal, es una lamentación de grupo, de iglesia, de congregación. Joel capítulo 1, versículo 14, dice, Joel 1, versículo 14, dice, proclamad ayuno, convocada a la asamblea, es decir, convocada a la congregación, congregada a los ancianos, ahí está pues, y a todos los moradores de la tierra en la casa del Eterno vuestro Dios, y clamad al Eterno. ¿Cómo? A través del ayuno. Eso es lo que nos enseñan las Escrituras. Vemos entonces que la tercera razón del ayuno que le agrada a Dios es a través del grupo, a través de la iglesia, congregándonos, asistiendo a los servicios en la casa de Dios, clamando al Eterno para que Dios nos saque del problema que a veces la iglesia se encuentra. Esa es la tercera razón. Cuarta razón del ayuno que le agrada a Dios. Cuarta razón del ayuno que le agrada a Dios. El ayuno también nos ayuda al arrepentimiento por haber ofendido a Dios. Es decir, tenemos una buena actitud. Decimos nosotros internamente en lo secreto, yo he pecado, he hecho mal esto, he cometido este error, bueno, ahora voy a ayunar por haberte ofendido. Y esa es la actitud, la cuarta razón del ayuno que le agrada a Dios. Daniel capítulo 9, versículo 3. Daniel capítulo 9, versículo 3. Fíjense lo que Daniel decía. Daniel era un varón conforme al corazón de Dios también, igual que David. Dice Daniel en el capítulo 9, versículo 3, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego en ayuno, cilicio y ceniza. O sea, esa era la forma como en el Antiguo Testamento se ayunaba. Versículo 9, del Eterno nuestro Dios es tener misericordia y perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Es decir, por mucho que hayamos cometido pecados, si nos arrepentimos,
Si cambiamos de actitud en oración y ruego, nuestro ayuno va a ser acepto a Dios. Por esa razón, los profetas, vez tras vez, desde los primeros profetas, vez tras vez, acostumbraban a invocarle a Dios pidiendo perdón por la rebelión del pueblo. Porque el pueblo no se arrepentía, pero él decía, Dios mío, perdónalos. Esa es la cuarta razón de un ayuno que le gusta a Dios. Quinta razón del ayuno que le agrada a Dios. Otra intención del ayuno es para mantener encendido en nuestros corazones la llama del Espíritu que mora en nuestro interior, a fin de permanecer puros con confianza, con respeto y obediencia a nuestro Padre. Esa es la quinta razón del ayuno. Mantener encendida la llama del Espíritu que mora en nuestros corazones, para mantener puros, llenos de confianza, respeto y obediencia a nuestro Dios. Joel capítulo 2, versículos 12 al 13. Joel capítulo 2, versículos 12 al 13. Estamos citando casi seguido al profeta Joel, porque el profeta Joel y el libro del Apocalipsis están íntimamente relacionados. Repito, el libro de Joel y el libro del Apocalipsis están íntimamente relacionados. Encierran el mismo mensaje. Joel capítulo 2, versículos 12 al 13 dice, por eso pues, ahora dice el Eterno, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Versículo 13, rasgad vuestro corazón, no vuestros vestidos, y convertíos al Eterno vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. A Dios no le gusta castigar a sus hijos, a los seres humanos que son su creación. Pero cuando los seres humanos endurecen su postura, no escuchan, no oyen lo que Dios les pide, no queda otro camino que el castigo. Y esa es la razón por la cual cuando Jesucristo venga, va a derramar su castigo también en todas las naciones de este planeta. Porque no van a entender. Es difícil que se conviertan. Pero con nosotros es distinto. Con nosotros es distinto, porque nosotros nos encontramos convertidos, derramamos tu misericordia, somos clementes, y por eso nosotros no vamos a ser parte de la ira de Dios, porque también nosotros hemos aprendido como iglesia a hacer las cosas correctas desde la perspectiva de Dios. Entonces, ¿qué es pues el ayuno? ¿Qué es pues el ayuno? El ayuno, voy a decirlo despacito y lo voy a repetir para que lo puedan copiar, es una poderosa arma espiritual. El ayuno es una poderosa arma espiritual que al debilitar nuestro cuerpo, hace más sensible nuestros sentidos. Hace más sensible nuestros sentidos para escuchar atentamente la voz de Dios. Para escuchar atentamente la voz de Dios. Voy a repetir todo. El ayuno es una poderosa arma espiritual que al debilitar nuestro cuerpo hace más sensible nuestros sentidos para escuchar atentamente la voz de Dios. La Biblia nos dice que Dios es espíritu, por tanto, Él busca genuinos adoradores que sinceramente le adoran
en espíritu y en verdad. Esa es, en definitiva, la razón de por qué ayunamos. Dios conoce las intenciones del corazón y acude no solo en nuestra ayuda, sino que además en medio de las tinieblas que a veces nos encontramos, de pronto aparece su luz. Y nuestra oscuridad viene a ser como la luz del mediodía, porque da vigor a nuestros huesos para ser como huertos espirituales de riego y manantial de aguas, cuyas aguas nunca nos faltarán, como dice el profeta Isaías en el capítulo 58 y versículo 11. Vemos entonces, queridos hermanos, que la intención del ayuno va mucho más allá de lo que parece a primera vista, porque está repleto y desbordante en su esencia espiritual. De esa manera vamos a ser encontrados vestidos y no desnudos a través del lino fino espiritual con que todos nosotros nos encontramos ataviados espiritualmente. Apocalipsis capítulo 3 y versículo 5. Apocalipsis capítulo 3 y versículo 5. Esta es una buena consecuencia de un buen ayuno, de un ayuno que le agrada a Dios. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. Dice, el que venciere ¿qué? El que venciere todo el mundo, el que venciere sus pecados, el que venciera las cosas malas, se sobreponiere encima de todas las cosas malas para obedecer a Dios, el que venciere, será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Se puede borrar el nombre del libro de la vida? Claro, claro. ¿Se acuerdan ustedes que cuando Israel estaba pecando y Dios quiso formar otra nación descendiente de Moisés? Moisés le dijo, Señor, no lo hagas. Y si lo vas a hacer, bórrame de tu libro, bórrame de tu libro. Dios se dio cuenta de la sinceridad de Moisés y no lo hizo. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre. He aquí fulano, he aquí mengana, he aquí este niño, he aquí este joven, con nombres nuevos. Confesará su nombre, el nombre nuestro, y delante de sus ángeles. Qué escenario, qué cuadro el que vamos a sentir entonces cuando nuestro nombre sea mencionado. Versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo de mí que te compres oro refinado en fuego, algo puro, que no tenga escorias, no solamente físicas, sino espirituales, para que seas rico, no para que seas rico físicamente, sino rico para Dios, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Qué enseñanza, qué lección, qué esperanza la que a través de estas escrituras Dios nos da. Para que no se vea la vergüenza de tu desnudez. Qué importante es la fidelidad, hermanos, es muy importante. En conclusión de este mensaje, el ayuno que a Dios le agrada nos mantendrá espiritualmente bien preparados. Y como ocurrió con Pablo, también podremos soportar de mejor manera todas las adversidades, todos los tropiezos e injusticias que puedan hacer muchos contra nosotros.
Vamos a soportar, vamos a tolerar eso, porque vamos a estar llenos del Espíritu de Dios, y como lo estamos ya, entonces podremos enfrentar nuestro futuro con valentía, con confianza, con seguridad, fortalecidos totalmente en el Espíritu. Ese es el ayuno, pues, que a Dios le agrada. Ese es el ayuno que debemos tener en el día de expiación. Queridos hermanos, al finalizar este mensaje, el principal objetivo de él fue para prepararnos para ayunar apropiadamente, no solo en el día de expiación, que es un mandamiento, sino siempre que ayunemos, siempre que lo hagamos, para que cuando invoquemos a nuestro Padre con temor y temblor reverente, tan pronto Él nos escuche, de pronto nos diga: heme aquí, estoy atento para auxiliarte y para protegerte, gracias a tu generosa obediencia y lealtad que durante años has mantenido a través de la iglesia para conmigo. Entonces, Dios definitivamente nos va a dar un premio hermoso que todos nosotros esperamos ya desde ahora.